Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El Candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. No mires arriba es el título de una película que ha sacudido los cimientos de la industria de Hollywood, plagada de estrellas y con un retorcido sentido del humor, en el que se cuenta que dos astrónomos tratan de advertir al mundo de un asteroide que nos va a matar a todos. Ni el gobierno, ni los medios, ni la gente de la calle les atrae mínimamente la noticia y, es más, prácticamente se lo toman a broma. Una película con un trasfondo que sin duda nos recuerda a la situación actual que estamos viviendo con la pandemia, con las catástrofes, por una parte del gobierno y la ciencia que controla el gobierno y tratando de imponer sus criterios para su puro interés económico y político, y por supuesto rodeado de todo tipo de excesos. Y por otra parte, ese pueblo que bueno, incrédulo, desgastado, hay un rechazo tremendo de la gente, de tensión, víctima del consumismo por otro lado, y en fin, preocupada más en llegar a final de mes. Esta noche hablaremos aquí en el Candelabro de este trasfondo y de la película, por supuesto, pero sin hacer spoilers, naturalmente. Y para ello contaremos con José de Zor. José de Zor es doctor en Psicología Social y, bueno, entre otras muchas cosas. Y, por supuesto, también vamos a contar con parte del equipo del programa. Estará aquí José Sevilla, Juan G. Caparrós y Noelia Alejandra Martín Abad. Dirige y presenta un servidor, Fernando Muyor. Y bueno, antes de ya pasar a todo esto, como siempre vamos a regalar el libro que todas las semanas estamos regalando en la comunidad fan del Candelabro en iVoox. Ya sabéis que en la comunidad fan del Candelabro en iVoox estamos ya estrenando secciones, por una parte Más de cerca, de Alberto Requena, y por otra parte una nueva sección que comienza ya esta semana titulada El despertar de la conciencia, con Rubén Legidos. Una sección esta, la de El despertar de la conciencia, que precisamente Rubén, motivado por el hecho de que vamos a hablar de esta película, pues ha querido hacer en abierto aquí en el Candelabro esta noche para todos vosotros, para que veáis pues más o menos cuál va a ser el hilo conductor de esta nueva sección, y que la vamos a hacer a partir de ahora, a partir de hoy, es decir, las próximas semanas, será única y exclusivamente para los miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. Vamos ya con ese libro que hemos dicho que íbamos a regalar para los que quieran ser miembros y estén ya y sean miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox.
El libro que vamos a regalar esta semana es un libro de nuestra querida compañera Ana Mafé García titulado El Santo Grial. Este es un pedazo de libro, y nunca mejor dicho porque es bastante gordo, de Ediciones Sargantana. Un libro de muchísima calidad de 394 páginas, ni más ni menos, que vais a tener la oportunidad de llevaros a casa si contestáis todos los que nos estáis escuchando. Atención, todos. Con que seáis el primero en contestar a la pregunta que vamos a hacer aquí ahora, pues os podéis llevar este libro a casa. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues mira, yo cuando os vaya a hacer ahora la pregunta, os hacéis miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox, en la plataforma iVoox. Y bueno, al haceros miembro, os metéis dentro de la comunidad fan del Candelabro y veréis que hemos puesto un post con la foto del libro que vamos a regalar. Aquí en este post, en comentarios, tenéis que respondernos a la pregunta que os vamos a hacer a continuación. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. A propósito de la palabra COVID, que vamos a hablar también esta noche acerca del COVID, como no. ¿Cuál fue el primer programa del Candelabro donde lo hemos nombrado? Título del programa, quiénes participaron en este programa y cuándo se emitió. El primero que conteste a esta pregunta, pues lo he dicho, pero la tiene que contestar ahí, la tenéis que contestar en el post que vamos a poner en la comunidad fan del Candelabro en iVoox. No me vale que me lleguen mensajes a mi email o en fin, en las redes sociales que solemos usar habitualmente, a excepción de esto, a excepción de que lo pongáis única y exclusivamente en la comunidad fan del Candelabro en iVoox, la respuesta. Y bueno, vamos ya a pasar al programa de esta semana, a la tertulia, a nuestras secciones, y comenzamos Pensamiento Supremo con Alberto Requena y posteriormente Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Seguidamente la tertulia que todos estamos esperando. No mires arriba. Comenzamos. Pensamiento Supremo. Mirar arriba. En el año 1983 se marca como el año en que Internet. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos implantó el protocolo TCP/IP en su red ARPANET y creó la denominada red ARPA Internet. Y una de las grandes aportaciones de Internet es la posibilidad de mantener conectados a millones de personas simultáneamente, agrupadas en lo que se denominan redes sociales. Las herramientas informáticas para lograr la eficacia de estas redes operan en varios niveles. Nivel de comunicación, ayudando a poner conocimientos en común, comunitarias, potenciando encontrar e integrar comunidades, y de cooperación, posibilitando hacer cosas juntos. Internet se ha convertido en un medio de comunicación fundamental.
Y no deja de ser llamativo que al tiempo que las personas que se precian de ser independientes, al manifestarse originalmente, tengan al mismo tiempo un interés, a veces irremediable, por figurar en la vida de los demás, mostrando partes de su personalidad o exhibiendo rasgos de su vida cotidiana en una especie de alarde de pasar por incorporar socialmente lo que estiman bueno o deseado. Exhibición de éxito, de belleza, o de felicidad, o se exponen en las denominadas redes sociales. El dilema se gesta cuando el interés por desvelar esa intimidad es una simulación o se hace con una intensidad que resulta excesiva. Al fin y al cabo, en todas las acciones subyace una intención concreta, respondiendo a un deseo de satisfacer un propósito establecido de antemano. Cada dato que se suministra en las redes sociales va dirigido a unos lectores ajenos a los conocidos y frecuentados. Se involucran a otros desconocidos con un oculto afán de reconocimiento y valoración, sin duda. Es como una especie de necesidad de evidenciar que teniendo más amigos se es más querido o más divertido o se logra un mayor éxito. Se convierte en una auténtica adicción en la que no se suele valorar la decepción, sino desagrado, que puede desencadenar en algunos de los contactos, conocidos o no, que participan en esa. Y con ese telón de fondo no deja de percibirse que mucho de lo que desvelan las redes sociales no es verdad. Y muchas de ellas aparecen buscando ofrecer interés, siendo consciente de la exposición a los demás. Fotos del restaurante donde vamos a comer o donde vamos a viajar o mostrar lo que estamos haciendo o con quién estamos, el estado en el que estamos, desde feliz a deprimido y un largo etcétera, son algunos de los tópicos más recurrentes. La cuestión fuera de control es lo que los demás pueden hacer con esos datos posteriormente. Se ponen datos personales a disposición de gente que no conocemos, cuyo enlace de comunicación no tenemos bajo control y para los que nuestra intimidad es un objeto más al alcance de sus pretensiones, con o sin nuestro consentimiento. Probablemente hay en el fondo una auténtica insatisfacción por parte de los que publican. La clave es conocer qué debilidades y o creencias tiene una persona para que sus vivencias no sean suficientemente satisfactorias hasta que sean contempladas o vistas. Adicción lleva a mucha gente a una auténtica dependencia, en un exceso pernicioso que no permite filtrar nada para garantizar una mínima seguridad. La tecnología puede ayudar a gestionar la vida personal y se vive en una especie de sinvivir donde la noción de privacidad, que es personal, depende del uso o abuso de las denominadas redes sociales. Lo cierto y verdad es que esta dependencia puede enajenarnos de cosas de mayor alcance que nos competen, colectiva o individualmente. Levantar la vista y sobre todo enfocar la mirada hacia las cosas de interés, a donde se encuentre, tanto en el espacio como en el tiempo, fortalecen la personalidad humana y sus circunstancias. Solo un uso racional, ponderado y armónico puede formar parte del pensamiento supremo.
Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y muchas gracias por esta nueva invitación a que la habitación 237 abra sus puertas dentro del Candelabro y nos asomemos al mundo del cine. El tema base de esta semana, la película de reciente estreno No mires arriba, creo que me va a permitir hablar un poquito de esta película muy brevemente, porque seguro que la tratáis con más profundidad a lo largo del programa, pero sí recordar un par de películas que mientras estaba viendo No mires arriba me estaba acordando mucho de ellas. En No mires arriba, Adam McKay nos cuenta la reacción, o más bien la falta de reacción, ante el anuncio de que hay un cuerpo celeste que va a impactar contra la Tierra y el resultado además va a ser funesto. No va a ser un meteorito como el de Chelyabinsk, no va a ser un meteorito como el de Chicxulub, ni va a ser un meteorito como el de Tunguska. Va a ser un meteorito de los que se cargan el planeta. Es decir, estamos frente a una película que en cierto modo parodia a Armagedón o Deep Impact. Pero en este caso, sobre todo poniendo el énfasis, y por esto voy a hablar de otras dos películas, sobre la reacción, o insisto, la falta de reacción de la sociedad, de los políticos, y todo esto enmarcado dentro de un contexto crítico, sobre todo con la gestión del conocimiento y con la inteligencia de quienes nos gobiernan y de quienes llevan a cabo algún tipo de planteamiento. Por eso, en lugar de hablar tanto de No mires arriba, creo que merece más la pena que comente otras dos películas, una del año 2006, Idiocracia, que realmente a partir de un cierto punto la película quizá flojea un poquito, pero sí que creo que merece la pena, como mínimo, ver los primeros 20 o 30 minutos para descubrir cómo esta película, ya digo, del año 2006, dirigida por Mike Judge, con guión del propio Mike Judge y de Ethan Coen, nos muestra un poco en qué camino estamos avanzando y vamos a reconocer cómo poco a poco esa idiocracia es quizá el síntoma de aquello que vivimos, que es que los menos preparados son los que van llegando al poder, los menos preparados son los que continúan avanzando y los más preparados son los que se van quedando rezagados en la evolución del ser humano. La premisa de Idiocracia es tan absurda como posiblemente real y es un experimento militar por el que se coge al hombre promedio y se le aplica un procedimiento experimental de hibernación. Pero algo sale mal y quedará congelado durante varias décadas, despertando en el futuro. Y en el futuro lo que ha pasado es lo que hemos visto al comienzo de la película, que es que las líneas genéticas de personas algo más preparadas, inteligentes, con sensibilidad intelectual, todo lo que queramos poner aquí, se van quedando bloqueadas por sus propias características, sus propios afanes vitales, mientras que a cambio van proliferando las líneas genéticas de personas que quizá no tienen tanta preparación intelectual, ni cultural, ni social, ni mecánica, pero a cambio sí que van generando una cantidad casi incontrolable de descendientes, con lo cual unos árboles genéticos se van agostando, mientras que otros proliferan. Y esto lo que da como consecuencia es que en el futuro, cuando este hombre promedio, que en nuestra actualidad, o en la actualidad del año 2006, sería un señor con dotes de todo tipo, en la media resulta tener una capacidad intelectual brillante y sobresaliente por contraste. Esto me ha recordado mucho aquello de ¿usted se considera inteligente? Pues hombre, si me analizo no mucho, pero vamos, si me comparo, esto es un poco la base de lo que aparece en Idiocracia. Ya digo, una comedia divertida protagonizada por Luke Wilson, y que si pasados 30 o 40, 20, 30 minutos ves que no es tu tipo de comedia, toda la enseñanza sobre esa amenaza futura de la idiocracia en esos primeros 20 o 30 minutos ya está expuesta. Sirva como ejemplo, en ese futuro en el que despierta el protagonista, un examen al que se somete, un examen de inteligencia al que se tiene que someter la población, una de cuyas preguntas es: si tenemos una garrafa con 3 litros de agua y otra garrafa con 5 litros de agua, ¿cuántas garrafas tenemos? Ese es el tipo de examen al que se someterá la población en el futuro.
y por supuesto todo tipo de ejemplos de qué es lo que no funciona en absoluto y de qué grado de idiocia tenemos en nuestros dirigentes. No tan exagerado y quizá más como sarcasmo que como parodia, me estaba acordando mientras estaba viendo No mires arriba de una película del año 2009, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, basada en un libro de Jon Ronson, que aunque está dirigida por Grant Heslov, nos puede parecer mucho una película de los hermanos Coen, tiene un poco ese tono. Y de hecho, bueno, uno de los hermanos Coen era co-guionista de la anteriormente mencionada Idiocracia. En este caso, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, película protagonizada por George Clooney, por Ewan McGregor, por Kevin Spacey, por Jeff Bridges, en la que aparece también Brad Pitt, un elenco magnífico a lo largo de toda la película. Vemos ambientado en la época de la guerra de Irak. Perdón, he dicho Brad Pitt y me ha colado sin Brad Pitt. Tenemos un grupo militar que dentro del ejército de Estados Unidos está tratando de desarrollar técnicas mentales para controlar a distancia al enemigo. Todo esto está basado en hechos reales, en programas reales, aunque aquí se ha exagerado un poco efectos de comedia, porque la idea es desarrollar influencia a distancia, telepatía, y a lo que alude al título, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, es por la cualidad que tiene uno de los protagonistas de quedarse mirando fijamente a una cabra hasta provocar que se desplome. Pues esto, que nos puede parecer absurdo, vemos cómo realmente se forma dentro del ejército una subdivisión dedicada al control mental y a este tipo de actividades. Y esto, que nos puede parecer absurdo, realmente es un síntoma más de lo que hemos visto en las dos películas que he mencionado, que es que realmente algo absurdo, algo incoherente puede llegar a triunfar. Y en este caso, en el caso de No mires arriba, lo que vemos es que precisamente hay una respuesta incoherente por parte de la política y por parte de la sociedad al conocimiento científico que nos muestra una amenaza real. A través de estos ejemplos y de otros que tampoco da mucho más tiempo para hablar, como el cine nos ha ido legando a lo largo del tiempo, nos damos cuenta de que realmente uno de nuestros mayores temores, como decían los galos, quizá no es que se nos desplome el cielo sobre nuestras cabezas, como sucede en No mires arriba, sino que estemos rodeados o comandados por los poderosos dentro del poder, del gobierno, de los organismos militares o de seguridad. Otro caso sería Quemar después de leer, también otra película repleta de torpes e incoherentes y de un preocupante número de incapaces dentro del gobierno, que todo esto nos rodea. Y afortunadamente es el cine el que nos muestra ese espejo deformante en el que tratar de advertirnos de hacia dónde podríamos caminar si dejamos que, una vez más, los que nos gobiernen no sean los que están mejor preparados. Y poco más esta semana, Fernando, agradecerte una vez más la invitación del Candelabro a que se abran las puertas de la habitación 237. Un saludo. Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. El despertar de la conciencia. Un espacio de Rubén Legidos. Al finalizar esta tertulia, no te vayas. Vamos a presentarte una nueva sección, El despertar de la conciencia con Rubén Legidos. A continuación. La película No mires arriba, de Adam McKay, con un reparto plagado de estrellas de Hollywood, liderado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y con un retorcido sentido del humor, cuenta la historia de dos astrónomos, un veterano profesor, DiCaprio, y una estudiante de doctorado, Lawrence, para advertir al mundo de un aterrador descubrimiento. Un meteorito de grandes dimensiones se acerca a la Tierra y amenaza con destruirla por completo. El apocalipsis se acerca, pero nadie quiere mirar hacia arriba, ni los políticos con sus excesos y que tan solo están pensando en cómo sus decisiones pueden afectarles en las urnas y su imagen, ni la gente de la calle que, escéptica, cansada y explotada por la sociedad de consumo,
ignoran lo que ocurre a su alrededor, y más si viene por parte de la ciencia o del gobierno. Cualquier parecido con la actual situación no es pura coincidencia. ¿Qué está ocurriendo a nuestra sociedad? Esta noche, en nuestra tertulia del Candelabro, hablaremos sobre ello con el doctor en Psicología Social, José de Zor. Encendemos las velas. Queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estoy con grandes amigos y esta noche vamos a pasar un rato estupendo. Un rato estupendo porque, bueno, el título, No mires arriba, yo creo que a todo el mundo le suena, ¿no? Y es una película que en estos momentos se está ofreciendo en un canal de pago, que es bastante llamativa por el trasfondo. No vamos a hablar de la película, no vamos a hacer aquí spoiling, pero sobre todo es el trasfondo que conlleva todo esto, ¿no? Un trasfondo que ha llamado la atención. Es una película más bien, como comentábamos, satírica y sin lugar a dudas, sí, uno lo pasa muy bien viéndola, pero por dentro te quedas diciendo que es auténtica, ¿no? Totalmente, es lo que está ocurriendo en este mundo. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, tengo aquí esta noche a José de Zor. José de Zor, buen amigo, él es doctor en Psicología Social, entre muchas otras cosas. José, buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, que nos va a dar, sin lugar a dudas, un punto de vista muy acertado, ¿no? de esta situación social que estamos viviendo en estos momentos. Porque, José, estamos viviendo una situación, no sé, rozando un poquito la estupidez humana, vamos, no, como que uno no se da cuenta de lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Bueno, más que estupidez, lo que estamos viendo, bajo mi punto de vista un tanto particular, es que se están sobredimensionando todo lo que es la situación actual de pandemia, que efectivamente es alarmante, es preocupante, tenemos que tomar pues, las medidas que se están tomando, pero está habiendo ya agregado al sufrimiento que nos trae la pandemia de por sí, otro sufrimiento que se está creando con la psicosis, con la alarma, la grandísima alarma perpetua, constante y machacona que tenemos en los medios de comunicación. Y también, a mí no me cabe la menor duda, de la, no voy a decir manipulación de datos, pero sí resaltar unos determinados datos en defecto de otros que igualmente son más interesantes y más importantes que ese machaqueo constante al que se nos está sometiendo de los casos de contagios de un virus. Todos los virus, su función es contagiarse y además de manera exponencial. Eso este virus no lo hace de manera especial, ¿no? Es un virus más. Pero cuando se pone el foco, la atención de una forma tan machacante, tan reiterada y con esa intención de crear un medio adicional, pues esto a mí personalmente me preocupa. Me preocupa porque nos crea un sufrimiento añadido e innecesario a toda esta situación pandémica de alarma sanitaria que estamos viviendo. Sí. Vamos a seguir presentando al resto del equipo que esta noche tenemos aquí con nosotros. José Sevilla, buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar con los compañeros para debatir sobre uno de los problemas que plantea la película, que es la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Pues sí, señor, efectivamente. Vamos a hablar de todo esto y bien esta noche. Juan G. Caparrós. Buenas noches. Pues nada, aquí encantado y para este
digamos, debate. Y bueno, estoy con cojo de Sevilla. Aquí no sabemos si es responsabilidad colectiva, personal, de grupo o entre los países, ¿no? La verdad que es que estamos en una situación un poco, digamos, que yo diría, nos viene una irresponsabilidad más que responsabilidad, ¿no? Sí, posiblemente. Pero bueno, como siempre, me imagino que de aquí a poco saldremos de esta, ¿no? Lo que hay que pensar. Sí, esperemos. Tenemos aquí también, hemos dejado en último lugar, pero vamos, para mí es aquí la superestrella, a nuestra Noelia, que hacía ya tiempo que no te teníamos con nosotros. Noelia, buenas noches. Buenas noches, encantada de volver a veros a todos, yo deseando incorporarme y además con un tema yo creo tan apasionante y tan fascinante. A mí por momentos, sin hacer spoiler, me ha parecido estar en el callejón del gato de Valle Inclán. Es un esperpento, pero alberga muchísimos trasfondos. Creo que además tiene un tinte de valores escondidos y creo que en este programa vamos a poder escudriñar muchísimas cosas para que todos aquellos que no la hayan visto la disfruten y la degusten como se merece. Muy bien. Pues acerca de la pregunta que de primeras le he hecho a José de Zord, os lo pregunto también a vosotros en general. Este mundo está tan así, tan, para mi punto de vista, un poquito idiotizado, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Como que no valoran, no sé, lo que tienen que valorar, que valorar realmente. Deshumanizado, quizás. Deshumanizado, efectivamente, también. Y no hay, digamos, no sé, a mí me gusta mucho cuando habla Pérez Reverte, dice que antes había, digamos, esa especie de amistad, casi hermandad con los vecinos, porque todo el mundo había tenido algún problema, había perdido a alguien en la guerra o por la gripe, o fin, por circunstancias de la vida, ¿no? Pero ahora, en cambio, hay demasiado, digamos, egoísmo, todo el mundo va a lo suyo y el que venga detrás que arree, ¿no? Hombre, parecía que al principio el bicho este, el COVID, unía, ¿no? Pero parece que ha sido solamente eso, en apariencia. Yo sé, yo por ejemplo, en mi trabajo, que trato con bastante gente y hay siempre colas, ¿no? Pues raro es el día que no hay un enfrentamiento o una discusión fuerte, ¿eh? O sea, la gente no es incapaz de guardar cola, aunque sean 5 minutos, y guardar la distancia menos, ¿no? Pero bueno, también hay mucho nervio, también la gente está muy, digamos, asustada, ¿no? Y estaba pues todo esto conglomerado, digamos, de factores, de digamos, subida de las materias primas, de la luz, en fin, que la gente está bastante nerviosa en general, y llevamos ya 2 años un poco, digamos, complicados, ¿no? Eso pues se nota en todo, en el ambiente y en todo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo parto de la base de que vivimos en la actualidad en la sociedad de sálvese el que pueda, y una sociedad en la que nadie está dispuesto a asumir sus propias obligaciones. Si nos vamos al mundo antiguo, tenemos una imagen absolutamente terrible del cumplimiento de las obligaciones y del deber hasta el último momento, que es ese legionario romano que muere en las ruinas de Pompeya y que no abandona su puesto independientemente de que se le viene adelante un volcán. No tenemos que llegar a esos extremos, pero sí es verdad que en España hemos pasado en los últimos años, desde la crisis del 2008-2009, una serie de situaciones en las cuales la gente ha vivido sin conciencia de sus obligaciones, de sus limitaciones, absolutamente de nada. Y cuando han venido malos tiempos, se ha dedicado a echarle la culpa a los demás. Si el banco me embargaba porque no podía pagar un coche de lujo que había comprado, la culpa no era mía por no haber calibrado o haberme metido a lo mejor en un coche que excedía mis posibilidades, sino la culpa era del banco por haberme dejado dinero. Si me contagio de una enfermedad por no tomar las más elementales precauciones, la culpa es del Estado porque los centros de salud se encuentran saturados. Es decir, siempre la sociedad actual a nivel, en todo Occidente, es una sociedad que se ha convertido en una sociedad infantil, en la cual nadie está dispuesto a responsabilizarse de sus propias acciones,
y que por otro lado lo que se busca siempre es que sea otro el que tome las decisiones y el que sea el responsable de la propia vida de las personas. Y si a esto le añadimos un absoluto bombardeo de los medios de comunicación que dirigen a las personas de una manera absolutamente, prácticamente inerme, sin que se cuestione lo que dicen las redes sociales, lo que dicen las televisiones, etcétera, etcétera, pues nos encontramos con que tenemos como sociedad un futuro pues un poquito complicado. Noelia, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que la película tiene muchísimos matices. Uno de los que, para mí, uno de los principales, aparte del tema del COVID, yo en ese sentido prefiero no tomármelo a la ligera, porque cuando ves morir gente cerca de ti es algo que yo creo que la vida es el mayor bien que tenemos, ¿no? Decía Aquiles que los dioses nos envidian porque somos mortales, ¿no? Porque los momentos no se repiten, y yo creo que hemos dejado de pensar que precisamente en lo más importante, en las cosas que nos hacen felices en la vida, y no hemos dejado de mirar arriba, hemos dejado de mirar a los lados, hemos dejado de mirar de frente, hemos dejado de mirar detrás. Nos hemos puesto unas orejeras, que yo creo que el título de la película se pueden sacar muchísimos matices, pero para mí un poco el principal es esa. Es decir, aparte de toda la superficialidad social, son cantidad de excusas muchas veces para no coger en ese espejo de Mago de Oz y llegar al final del camino, hacer ese final del camino y mirarse a un espejo y además valorar lo que tenemos. Hemos dejado de mirar a todos realmente a nuestro alrededor, pues para intentar que alguien o bien nos dirija o simplemente mirar para abajo, o como dice Sevilla, no responsabilizarnos. Pero para mí, de todos los aspectos que se pueden destacar de la película, yo creo que el hecho de que la gente no se da cuenta de que somos finitos, de lo importante que es apurar lo que tenemos al lado, valorar lo que tenemos y intentar ser más felices con las cosas que no sabemos cuánto van a durar. José, esta situación, ¿cómo hemos llegado? ¿Cómo piensas que hemos llegado a esto? ¿Dónde está el origen? Pues el origen probablemente está en que determinados estamentos quieren producir individuos acríticos, que no tengan una filosofía y un conocimiento personal acerca de sí mismos, de su relación con todo lo demás, con el universo, con sus semejantes. Ese espíritu de acriticidad que se está fomentando desde muchos estamentos, pues para mí es la madre del cordero en parte de lo que está sucediendo. No sé si os sonará seguramente aquel famoso libro de Más Platón y menos Prozac, donde el autor nos invitaba a usar más la filosofía y no tanto los psicofármacos para solucionar nuestros problemas existenciales. Pues por ahí van también los tiros. Y en cuanto a lo que está sucediendo también con la medicina y los laboratorios farmacéuticos, donde por medio hay una gran cantidad de miles de millones en juego, desafortunadamente donde hay dinero y donde no solo hay dinero, sino muchísimo dinero, probablemente el negocio del milenio, pues aquí quieren aprovechar para sacar en el menor tiempo posible el máximo beneficio. A mí no me cabe la menor duda. Y se está creando una corriente oficiosa y oficial, que es la sacrosanta e intocable, y resulta que todo aquello que no coincida con lo que desde el oficialismo se está imponiendo, resulta que se les pone el San Benito de negacionismo, de no sé qué, hay muchas personas, grandes científicos, tanto en la inmunología como en la virología, como en la medicina, que tienen opiniones bastante diferentes a lo oficial, pero que sistemáticamente están siendo demonizados, criticados, menospreciados, y esto está sucediendo. Y es esto lo que tenemos que ver.
Que si yo tengo... Claro, pero de cara a la sociedad, ¿cómo distingues entre esta gente seria y la charlatanería que hay? Ese es también un problema y muy grande para la gente que desconoce todo esto, ¿no? Bueno, afortunadamente también tenemos una gran profusión de medios para saber quién es quién en cada campo, para investigar a los diferentes autores y a las diferentes personalidades, su trayectoria profesional, quiénes son, qué hacen. Ahí podemos averiguar si lo que dice aquella persona puede tener valor detrás o simplemente se trata de un charlatán. A los charlatanes es fácil de encontrarles. Pero lo importante aquí es contrastar lo que se nos dice desde los medios más oficiosos u oficiales, pero también lo que dicen esos a los que se considera la disidencia y que sistemáticamente estamos despreciando, que están ahí las opiniones de estas personas, sus estudios y lo que dicen están disponibles en Internet. Nunca hemos tenido en la historia de la humanidad tanto alcance hacia las diferentes opiniones en todos los campos, no solo de la ciencia, sino de cualquier otro campo de la actividad humana. Entonces, contrastar la opinión y las versiones que se nos dan desde los medios de comunicación es fundamental, porque los medios de comunicación pertenecen a su vez a grupos de inversión o a determinadas empresas. Las empresas tienen sus intereses, las grandes empresas están interconectadas, las farmacéuticas tienen inversiones en empresas de comunicación, las empresas de comunicación tienen inversiones en las farmacéuticas. ¿Y creéis que la gente va a contrastar esto? Yo creo que la gente sencillamente se va a limitar a escuchar y a creer o no creer. No va a contrastar si un medio de comunicación es de tal partido político. No podemos hacer a la gente tonta. ¿No? Yo creo que es un error muy grande. Es decir, hay un sector de la población que se erige en honor a la verdad y yo creo que estamos muy equivocados. Que la gente, precisamente por esa cantidad de información que tienen los mass media, la gente hoy en día cada vez más quiere saber, ¿no? Y quiere conocer y quiere interesarse, y más cuando son casos reales, algo que está pasando a todos. O sea, todos hemos tenido casos de gente, puede ser un cometa, puede ser en este caso una pandemia, que es lo que estamos viviendo, y hemos tenido casos de gente que le ha afectado de forma muy grave. Por lo tanto, no hace falta que tengas 3 carreras, o sea un abuelo, se va a interesar por saber qué está pasando con eso, en ese sentido. Entonces, no podemos hacer a la gente tonta, que yo creo que muchas veces es lo que pasa en esta sociedad. La propia sociedad cada vez está expulsando más, y yo en ese sentido, además, lo veo, pues estafar a la gente determinado un tiempo límite. Pero yo creo que cada vez más, y cuanto son más graves las situaciones y en tiempos de crisis, parece que se agudizan más los oídos y la gente no es para nada tonta. Cada vez pregunta más y creo que cada vez se interesa por más cosas. No podemos sí, decir, pero están no, muy sensibles. están muy sensibles. No tienes más que ver el propio Facebook, cómo arde. Cada vez que surge algún comentario, enseguida se politiza. Y eso es también un grave error. Bueno, pues está la gente en ese sentido, muy... pues de cada uno se politiza. La gente tiene las urnas para debatir sus ideas y para expresarse. Entonces, bueno, pues a día de hoy yo creo que cada vez más las tornas están cambiando. Y en los foros es que se va a politizar siempre. Antes se daban de tiros. Ahora se insultan por las redes y ahora arden las redes. Pues yo, mira, recuerdo que hace 2 años o 2 años y medio aproximadamente, justo antes, ponle 3 años, antes del COVID justo, podíamos decir tranquilamente por Facebook las cosas. Yo me podía sacar una foto, pues a lo mejor que tengo yo por ahí alguna foto con algún político y no pasaba nada. Y no me llegaban insultos, todo lo contrario, o sea,
no pasaba lo que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a ver, a mí, si me perdonáis, hay que hacer una matización. Primero, es cierto que jamás ha habido tal acceso a la información como hay ahora, pero el que haya el acceso a la información no significa que el ciudadano medio sea capaz de discriminar lo que va a leer. Eso para empezar. Por otro lado, el sistema educativo cada vez está eliminando aquellas asignaturas que hacen que la persona pueda ser crítica. El pensamiento crítico, como es la desaparición de las asignaturas de filosofía, de las humanidades, cualquier cosa de la historia, en gran medida de la geografía, es decir, todo aquello que sirve para formar a la persona más allá de convertirse en un técnico de una materia absolutamente concreta y determinada. Y en cuanto a las redes sociales, si partimos de la base de que con una relativa pequeña cantidad de dinero yo puedo generar un estado de opinión a través de granjas y la utilización de sistemas de bots, que puedo generar una opinión política o una opinión respecto a un producto o una línea de pensamiento, nos encontramos con que resulta muchísimo más fácil el influir sobre grandes porciones de la sociedad. De tal manera que sí, sobre el papel vamos a tener una mayor libertad, un mayor acceso a la información, pero en último caso una información que va a estar controlada por una serie de algoritmos de los cuales el común de los ciudadanos no tiene capacidad de discriminación. Y por otro lado, también en un porcentaje muy importante, la gente cómodamente toma la decisión de que otro piense por él. No se trata ya solamente de que alguien te diga, sino que resulta muy comprometido en un momento dado, y más con los enfrentamientos que hay, por ejemplo, en las redes sociales ahora, la toma de una posición crítica. Cada vez más esta sociedad se está uniformando en cuanto a sus líneas de pensamiento, si bien siguen existiendo grandes espacios de libertad, pero cada vez son más limitados. Juanje. Yo estoy de acuerdo en unas cosas que se han dicho, en la gran mayoría, pero también es cierto lo que también es que no que tengas tanta digamos, información sea toda veraz, ¿no? Porque realmente ahora si tú pones, por ejemplo, ahora que estamos hablando sobre el tema de la educación a las nuevas generaciones, es que, como dice José, no hay, digamos, ni filosofía ni humanidades, y la historia se reinterpreta. O sea, vamos a ver, desde que Colón era catalán hasta que Sabino Arana, poco más, que es un santo, ¿no? Y entonces, realmente la gente, aunque piense por su lado, pues bueno, la gente, y estoy ahí un poco en desacuerdo con Noé, por ejemplo, dice que están los votos. Cataluña tiene 80.000 millones de digamos, déficit. Está prácticamente en bono basura y la gente le sigue echando, en la gran mayoría, la culpa al resto de España. A ellos no, ni al despilfarro que hay en Generalitat, que todo el mundo cobra allí. En TV3 tiene, creo que son 9 canales y siguen machacando que la historia comenzó en Cataluña, fue siempre independiente y todo el tema, ¿no? Y la gente, sobre todo la gente joven, y la otra joven siguen votando siempre a los mismos, sabiendo que eso es un bono basura, o sea, es un país que, digamos, quebrado, ¿no? Que no sé por el Estado allí no se podría ni siquiera pagar las nóminas. O sea, que la gente, aunque tenga, digamos, información, solamente mira lo que le interesa, ¿no? Y bueno, si es que entonces eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el futuro? No lo sé. Yo, por ejemplo, la semana pasada estuvimos aquí, yo tengo fe en la juventud, porque ya, digamos, se encuentra gente que son, digamos, genios. La semana pasada estuvimos aquí a un chico súper joven que es prácticamente un sabio, ¿no? Efectivamente. Va a ser quien va a preparar dentro de un futuro a los astronautas, ¿no? Ya está preparando astronautas, es increíble. O sea, que también, digamos, hay un poco de fe, pero realmente la gente no sabe ni... Yo siempre digo, digamos, lo mismo, es un poco, digamos, anécdota, pero no hace mucho un amigo mío vio a una chica despampanante en una fiesta y le dijo muy claramente, dice, si yo fuera a un baile contigo en Versalles, te llevaría a ti. Y dijo ella, ¿eso qué es, un pub? O sea, y la chica, o sea, daba gusto verla, pero se conoce que Versalles, pues ya veía que era un pub, le sonaba pub o discoteca, ¿no? En fin. Y ella ya tendría ya sus 25, 10 años. O sea, que es que
La gente también, digamos, la información se le manipula. Hay mucho acceso a la información, pero no siempre veraz. Y eso también hace que te le dirijas digamos, a la gente hacia un consumo, hacia una tendencia. En fin, todo eso, digamos, es así. Claro, estoy completamente de acuerdo con vosotros en ese sentido de que si uno quiere información veraz, tiene que dedicarle su tiempo y tiene que dedicarse a bucear entre tanta información que hay por ahí. Pero bueno, si le dedicas el tiempo suficiente, cosa de lo que en general andamos escasos, y vas contrastando, al final puedes llegar a formarte una opinión acerca de las cosas. Aunque también estos poderes fácticos, por llamarle de alguna forma, juegan con esta falta de tiempo que tenemos la mayoría de la gente, pues que andamos en nuestros trabajos, atendiendo a nuestros hijos, las familias, etc. Y ellos, como lo saben, pues les resulta mucho más fácil conducirnos por determinados cauces y no por otros. Entonces, siempre lo que es la construcción del sí mismo, del ser personal, tenemos que dedicarle siempre parte de nuestro tiempo, porque si no, vamos a ser siempre manipulados por otros, y por eso es que nos dicen, usted no piense, ya pienso yo por usted. José, sinceramente, ¿esto tiene arreglo? Yo la verdad es que me paro a pensar a veces que vamos a un camino sin retorno. No sé, tengo esa sensación. No sé si tiene arreglo. Supongo que sí, que al final siempre la historia nos demuestra que hay sus periodos, digamos, de penumbra y de sombra, pero que luego vienen periodos de luz, ¿no? Y esto sucede cíclicamente por aquella famosa ley del péndulo. Efectivamente, eso sí. Entonces, igual ahora nos está tocando una época de cierta penumbra, pero siempre va a surgir ahí alguien o algo que va a aportar luz y que finalmente, quizás lleve más o menos tiempo, pero siempre la luz volverá después de las tinieblas. Por lo menos yo tengo esa esperanza. Me gustaría contaros y saber vuestra opinión sobre lo siguiente. A mí se me dispararon todas las alarmas cuando pues ha sucedido algo que yo jamás pensaba que podía suceder en pleno siglo XXI, como fue el hecho de que porque alguien discrepe acerca de las recomendaciones oficiales, incluso de la ciencia oficial, que puede tener toda su razón, pero resulta que si a mí, por lo que sea, por la razón que sea, porque soy antivacuna o no creo en el ARN mensajero o por lo que me da la gana, no quiero vacunarme, es una idea. Yo estoy vacunado con 2 dosis, lo de la tercera me lo estoy pensando muy en serio, pero ¿por qué? Si yo tengo ese derecho a no recibir y a no querer administrarme un medicamento por la razón que sea, porque sí, porque me da la gana, ¿por qué se hace esa persecución tan encarnizada y además se usan ese terrible San Benito que está circulando constantemente y todos los días de negacionistas? Es un San Benito tan igual y tan arquetípicamente semejante al que usó la Inquisición con los perseguidos. ¿Y por qué resulta que ahora no es Dios, es en nombre de la ciencia y del saber y de la razón que se persigue al disidente? ¿No estamos haciendo lo mismo o no se está haciendo lo mismo que se hizo en siglos pasados con otras cosas? José, estamos hablando de una pandemia con cientos de miles de muertos, pero piensa que antes de la pandemia se cargaron el TVO de Tintín en el Congo por racista. Estamos en una dictadura del pensamiento, por mucho que se quiera vender de libertad y de todo tipo de cuestiones. Hay un pensamiento único que se nos está imponiendo por la vía de la sonrisa, y si tú discrepas con ese pensamiento único, te conviertes automáticamente en un estigmatizado, negacionista, homófobo, machista, cualquier palabra que quieras utilizar,
todo aquello que se aleje de este pensamiento melifluo que se nos quiere imponer se convierte en un riesgo para estos mismos grupos que lo están imponiendo, porque precisamente jamás se ha perseguido en gran medida en Occidente la disidencia de cualquier tipo, ya sea intelectual, eso como ahora a través de un método tan absolutamente terrorífico como son las redes sociales. Imaginaros lo que hubiera pasado si en la Alemania de los años 30 Goebbels hubiera dispuesto de Facebook. Hubiera sido absolutamente aterrador. Pues sí. Noelia. Bueno, yo creo que otra de los matices que saca la película del COVID, conozco a mucha gente que discrepa y no, en ese sentido, o al menos en el entorno en el que yo me muevo debe ser muy civilizado, se le admite. Además es algo que además tengo relativamente muy cerca de mí. Y con respecto a otra de las cosas que plantea la película, que es el reconocimiento de terceros, ¿no? Que es como hay una parte de la película, es el figurar o es todo lo que venga bien, a modo ya sea de partido político, en este caso de la presidenta de Estados Unidos, ¿no? Sino todo lo que sea el socaire. No es que a lo largo de la historia, desde el Imperio Persa, el mayor propagandista que hubo, el Imperio Parto, el Imperio Romano, lo vemos a través de sus estelas. Ya, o sea, me estoy remontando a la Edad Antigua, por no hablar de la propaganda de Francisco I. Es decir, la manipulación que se hace. La persecución que puede haber ahora mediática, hombre, pues porque nunca ha habido una repercusión, nada comparado con la Santa Inquisición. La Santa Inquisición se hizo precisamente como protección a las barbaridades que se estaba haciendo con los juicios civiles. Eso ya sería otro tema. Pero que la propaganda que se está haciendo ahora, como la propaganda goebbeliana es que ha existido siempre a lo largo de la historia. ¿Qué ocurre ahora? Pues que hay un altavoz, porque ahora llega a cada casita. Es decir, yo cuando era pequeña me acuerdo que había muchas casas que tenían teles en blanco y negro. O sea, en el pueblo. Ahora tú a través de un teléfono móvil, aunque estés entre montañas, perdida como yo he estado, pues te pones el Twitter y te enteras absolutamente de todo. Es la inmediatez. ¿Eso quiere decir que ha cambiado la sociedad? Probablemente es mucho más corrupta. También hace 70 años era mucho más analfabeta que ahora. O sea, eso no lo digo yo, eso lo dice nuestro sistema educativo. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? El ser humano es que nos hemos vuelto súper corruptos. Somos ahora mucho peores que los corruptos de la Atenas de Clístenes. No, señores. Lo que pasa es que ahora hay una herramienta mucho más peligrosa, que es la inmediatez de la información. Eso lo podemos utilizar para lo bueno, lo podemos utilizar para lo malo. ¿Que llevamos solución? Siempre lo hemos llevado. Es decir, a mí las visiones catastrofistas, optimistas, digo, madre mía, habría que ver esta gente en la Segunda Guerra Mundial, cómo estarían, ¿no? O en plena guerra civil, que hablen con sus abuelos, los que dicen, Dios mío, el mundo se acaba, ¿no? Pues que hablen y que vean las que han pasado cuando no tenían ni siquiera para comer. Entonces, yo creo que el problema es la inmediatez. ¿Cómo manejar eso? Corregirlo con la educación. ¿Que el sistema educativo no avala, aunque sea más prolífico para todos? Pues que cada uno asuma su conciencia social y que hagan su pequeña parcela, que es nuestro deber y nuestra responsabilidad, a la gente que tenemos al lado, hacer lo máximo posible. Lo primero es ser nosotros tolerantes con las opiniones de los demás, con quien tenemos, y empezar por la educación y la permisibilidad nosotros mismos, porque muchas veces no podemos erigirnos los que pensamos que tenemos la razón, a lo mejor somos los más equivocados de todos. Entonces yo creo que películas como esta vienen a decir, no mires arriba, no, mira a todos los lados, que a lo mejor empieza por cuestionarte tú. Y luego ya a lo mejor podemos empezar a criticar la sociedad y el resto. El despertar de la conciencia. Un espacio de Rubén Legidos. Al finalizar esta tertulia, no te vayas. Vamos a presentarte una nueva sección, El despertar de la conciencia con Rubén Legidos. A continuación. Hay una emoción fundamental con la que es súper fácil manejar
a las personas. ¿Cuál es esta emoción? El miedo. ¿Y qué se está fomentando con todo esto de la pandemia y de otras cosas? El miedo, la incertidumbre, la falta de visión en el futuro. Las estadísticas que estamos manejando hoy en estos días, ayer tenía una en mis manos, de suicidios y del incremento de consumo de benzodiazepinas y psicofármacos. Y las tasas de depresión nunca han sido tan altas desde la historia, que hay registros. Fijaos lo que os estoy diciendo. Y esto está coincidiendo con los meses o con los años ya que llevamos con esta pandemia. Esto es algo dirigido, algo pensado por alguien. Yo no lo sé, pero es algo que se está produciendo y que estoy viendo ese reflejo día tras día en los medios de comunicación social. Si a mí me preguntasen como profesional de mis materias qué se debe hacer en un caso de pandemia como esta, yo diría educación, información y, por supuesto, nunca crear más alarma social de la necesaria, ni más sufrimiento adicional del que ya la propia situación nos está creando. Todos, mayor o menor medida, creo que todas las familias hemos tenido algún fallecido o enfermos graves, y el que no, pues es decir, esto nos ha tocado muy de cerca y nos sigue tocando. Entonces, la situación ya es de por sí bastante grave, bastante seria, como para que aún encima se azuce más a la angustia, al dolor, al sufrimiento y al equilibrio mental de las personas. Las personas tenemos unas cotas hasta donde podemos aguantar. Si se nos fuerza demasiado, nos podemos hundir psicológicamente, y si eso sucede con cientos o millones de personas, lo que estamos creando es una verdadera pandemia psíquica, una pandemia de enfermedad o de desquiciamiento, permitirme el palabra, desquiciamiento social y mental. Nos están barriendo y segando nuestro equilibrio psíquico, que es todo lo contrario de lo que se debería hacer: mantener la calma, la serenidad, el sosiego en su medida de lo posible, para que salgamos triunfantes de esta situación y no constantemente estar segándonos con todas estas informaciones, y sobre todo no tanto con la información, sino el cómo se presenta. Ese es el problema, ¿eh? No el qué, el cómo. Lo vais a entender muy bien con este ejemplo. Imaginar que yo mañana quiero crear psicosis social acerca de los conductores. Solo tengo que sacar todos los días: hoy ha habido no sé cuántos accidentes con tantos muertos. Y además decir que en el accidente que pasó no sé dónde, pues a no sé quién se le decapitó la cabeza y salió rodando. Y si saco la imagen, ya, ¿para qué deciros la impresión que causa? Y eso lo hago un día y otro y otro y otro. ¿Qué pasará entonces? Voy a crear una verdadera fobia a la conducción. Quien no sea suficientemente, no sé si decir fuerte o inmune a esa sugestión perpetua, al final acabará cayendo en una fobia, en este caso a la conducción. Pues esto es lo que está pasando también con la actual pandemia. No tanto el qué, sino el cómo se está haciendo. En este sentido, hay un documental interesantísimo en YouTube que recomiendo encarecidamente, que se llama La teoría del shock, que básicamente consiste en cómo mantener una sociedad controlada a través de la generación de la incertidumbre al futuro por el miedo a la economía, a la enfermedad, etcétera. Y prácticamente esta teoría del shock es la que ha dado pie en gran medida a todos estos grupos conspiranoicos que existen en la actualidad. Lo triste del caso es que no sé si será cierta, desde luego, si no es cierta, lo que está pasando se le parece de una manera extraordinaria, lo cual resulta absolutamente preocupante. Además, la sociedad y los grandes grupos sociales son muy susceptibles, como bien ha dicho José, a los elementos de la manipulación psicológica,
tanto de una manera que pueden darse por la continuidad o por la utilización de elementos que podrían ser prácticamente subliminales. Tenemos, por ejemplo, en la famosa película de La lista de Schindler, que es en blanco y negro, la manchita de color que supone el abrigo rojo de la niña que va apareciendo puntualmente por toda la película y acaba en la fosa común. No resulta en gran medida perceptible para muchísimos de los espectadores, pero está generando un estado de ánimo absolutamente profundo respecto a las imágenes terribles que se ven en la película. Y ahora mismo los medios de control social y los medios de comunicación facilitan ese tipo de cuestiones. Por otro lado, en lo que se comentaba respecto a las vacunas, a la enfermedad, etcétera, hay que recordar que el gran negocio de una empresa farmacéutica no consiste en encontrar la cura de una enfermedad, sino en encontrar un medicamento que la cronifica. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Los pacientes curados no generan dinero. Eso es algo que nunca tenemos que olvidar. Lo que da dinero es el recurrir continuamente al medicamento. Completamente de acuerdo con lo que dices. Y si estudiamos la historia de determinadas farmacéuticas, todos tenemos en la cabeza algunos nombres, vamos a ver tienen su lado positivo, puesto que se dedican a hacer investigación y que producen medicamentos eficaces, pero también tiene su lado oculto y, por cierto, muy oscuro. Y repito, todos tenemos algunos nombres. Y yo os puedo decir que desde hace años también trabajo con medicinas alternativas y sé que hay determinadas cosas que pueden ayudar, por ejemplo, pues en una pandemia como esta. En medicina tradicional china desde hace mucho tiempo se usa para las enfermedades contagiosas, víricas y pulmonares una plantita que se llama Artemis annua y que curiosamente poco después de empezar esta pandemia ha sido retirada de prácticamente todos los mercados europeos. No se puede conseguir esta planta porque de repente desde Farmaindustria o la Big Pharma se ha considerado que esta planta puede ser tóxica. Se ha retirado también del mercado pues algo que se llama oligoterapia. De muy antiguo sabemos que, por ejemplo, trazas metálicas como el cobre, el oro o la plata son muy interesantes bactericidas y antivíricos, bastante eficaces, más que porque maten o destruyan los virus, porque le quitan el campo o la base para que estos proliferen y tienen muy bajo costo y son muy eficaces. Pues bien, el laboratorio insigne en este tipo de preparados, que tiene su matriz en Francia, no voy a decir nombres, pero tiene también su sucursal prácticamente en todos los países europeos, va a quebrar porque, dado las presiones que ha habido sobre este laboratorio, sobre Farmaindustria, en este laboratorio francés, va a quebrar. Le han retirado prácticamente todos sus productos y eran productos que con muy bajo costo favorecían la curación de enfermedades, algunas crónicas y graves, como por ejemplo todas las enfermedades víricas. Y así os podría contar una y otra y unas cuantas de estas cuestiones donde todo ha sido, lo único que cura es la vacuna y todo lo demás no sirve. Os puedo decir que eso es mentira. Hay cosas que pueden, yo no digo que no se vacune, pero que también desde otras perspectivas y visiones se puede contribuir y se puede ayudar a mejorar toda la situación pandémica que hay. Y desde determinados medios y focos y lugares, pues lo que se está haciendo es perseguir y destruir sistemáticamente todo esto que va contra los intereses de la Big Pharma y de la industria, de la gran industria farmacéutica. Pues muy interesante. De hecho, decíamos fuera de micrófono
esto mismo, ¿no? Que todo aquel que hable fuera de esas versiones oficiales, ¿no? Defendiendo una postura más naturalista, como es tu caso, pues no salía muy bien parado últimamente, ¿no? En la medicina natural, que vamos, le había costado llegar a tener un sitio dentro de lo que es las terapias. Vamos, ahora con el COVID, quien se dedica profesionalmente a ello y es serio, pues vamos, está plenamente hundido, ¿no? Con esto del maldito virus también, Fernando, también se puede, digamos, tener un poco en balanza. Yo por ejemplo, hace una semana me puse la tercera dosis, pero yo siempre, no sé si fue por la dosis o que en mi departamento de los 9 cayeron 7, pues yo me acordaba de mi abuela que decía, cuando te creas así que te vas a estar malo, tómate cebolla, limón y ajo. Claro, este fin de semana me he hinchado cebolla, no he dado un beso en todo el fin de semana. Eso sí, el lunes me desperté, vamos, he hecho un toro. O sea, no sé si mi abuela decía siempre eso, ¿no? Entonces, no sé, un poco de todo, pero ¿no? es que y de hecho para eso somos libres, ¿no? Es decir, tú en vez de, si tienes problemas con la cepa del COVID anterior, pues en vez de usar una UCI, pues apuesta por la medicina alternativa. Si estamos en una sociedad donde no te obligan a ir al hospital, donde si tú tienes una enfermedad grave, no vayas al médico. No hace falta que te tomes apuesta por las... Hay mucha gente, ¿no? Ojo que desde aquí... graves. Vamos a ver. Ojo que desde aquí tampoco pretendemos defender una postura frente a otra, sino que son totalmente complementarias. Soy de esa opinión totalmente contraria. Precisamente, irónicamente, lo digo en el sentido de zapatero a tus zapatos. Es decir, científicamente hay cosas contra las que nos enfrentamos de tipo científico. Tenemos a unos que, si no confiamos en la ciencia, no hubiéramos avanzado, simplemente hay que ver nuestra esperanza de vida. Es decir, cada vez se hacen más avances, cada vez hay más I+D y hay más inversión en I+D. Entonces, vamos a apostar un poco por la medicina, vamos a apostar un poco por la ciencia. Que hay gente disidente que prefiere la medicina alternativa, es libre. Pero a día de hoy, las graves enfermedades y las enfermedades las cura la ciencia. Claro. A día de hoy, ojalá se pudieran curar con medicinas alternativas y alguien lo pudiera demostrar, pero a día de hoy es así. Yo apuesto a día de hoy y confío plenamente, y en la pandemia en la que estamos, por supuesto que nos puede ayudar las medicinas alternativas, pero por favor, que la gente se cuide, que la gente confíe en los científicos, confíe en la ciencia, que si tiene que ir a los hospitales o si tiene que ingresar en una UCI o se tiene que vacunar, a día de hoy es lo único que tenemos. Hay que apostar por el conocimiento, sencillamente. Sí, con intereses, pero es que intereses los hay en todas partes, absolutamente en todas partes. Pero, conocimiento, he dicho, no intereses. Que hay que apostar por el conocimiento, y el conocimiento está... Por el conocimiento y por la ciencia. Efectivamente, en la ciencia, en las investigaciones. Lo que está muy claro es que tenemos una medicina científica que ha probado su eficacia a lo largo de siglos y que ha conseguido la erradicación de diferentes enfermedades, como ha sido, por ejemplo, la polio, el sarampión, la misma viruela. Y por otra parte hay una medicina tradicional. Y por otro lado hay una medicina complementarias, natural que puede ser perfectamente complementaria una con otra. El problema que existe es que en gran medida se está produciendo una absoluta contraposición en dos bandos, de tal manera que si tú te vacunas, unos te acusan de que te están metiendo un microchip y que te vas a convertir prácticamente en un marciano, y hay otros que se dicen que simplemente con un poco de agua de limón puedes conseguir la cura para determinadas cosas. Y como en todo en la vida, no hay nada absoluto. Lo que sí es cierto es que lamentablemente
estamos teniendo unas cifras en las cuales lo que se está demostrando es que las personas que no han tenido una serie de tratamientos, como pueden ser las vacunas, una serie de cosas, o que además tenían otra serie de patologías como el sobrepeso, diabetes, etcétera, en el caso de sufrir una enfermedad, ya sea esta o cualquier otra enfermedad grave, se encuentran en unas condiciones cuya salud se va a encontrar muchísimo más comprometida. Pero claro, hace poco decía una doctora, y no le faltaba nada a la razón. Decía, vamos a ver, dice, me he encontrado con la paradoja de gente del colectivo negacionista, antivacunas, antimedicina tradicional, etcétera, que me ha estado insultando, pero luego cuando los he tenido que meter en la UBI, no cuestionaban para nada la medicación que yo les iba a dar. Entonces, si eres consecuente de decir que simplemente con agua de limón vas a salir adelante, pues ahora no vengas a utilizar, no la palabra utilizar, a reconocer una serie de medios de una derivación científica en un momento cuando ves las orejas, le ves las orejas al lobo. La medicina natural es una medicina muy eficaz para ciertos grados de patologías, pero de la misma forma que nadie pretenderá que les traigan un riñón a base simplemente con unas friegas, salvo que vayan a un cirujano psíquico de estos filipinos y se acude a la cirugía de una manera tradicional. Nadie va a cuestionar, por otro lado, la existencia de, para determinadas dolencias que pudiéramos calificar como menores, de métodos no químicos, como puede ser, como ha comentado Juanje, la cebolla, lo que sea, cataplasmas, cualquier fórmula. Tanto una como otra, a mi juicio, son absolutamente complementarias. La utilización de ambas en un tratamiento no tiene por qué ser excluyente. Y yo creo que es como deben ser las cosas. Es decir, el tema de los oligoelementos, como ha comentado José, pues es una técnica que funciona francamente bien. De la misma forma que hay quien cuestiona la homeopatía y hay otras personas a las cuales la homeopatía, sea por el efecto químico, sea el efecto placebo, sea lo que sea, les funciona perfecto. La persona tiene que asumir la posibilidad de que existen diferentes métodos alternativos y que, por supuesto, hay unos que han probado su eficacia para unas determinadas enfermedades y efectivamente podemos criticar los laboratorios, pero vuelvo a decir lo de antes, la polio en España se erradicó gracias a esa vacuna que a los que tenemos cierta edad nos daban en un terroncito de azúcar en el cole. Y los padres no cuestionaban que nos fuésemos a vacunar de la polio porque estaban viendo los efectos en la sociedad que generaba esa información y se ha acabado con la enfermedad. De la misma forma que hay tratamientos contra el sarampión, que era una enfermedad que estaba ya prácticamente extinguida y ha vuelto nuevamente a España, y una serie de métodos. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos sometidos a una sobrepresión absoluta por los medios de comunicación y por un montón de gente en ocasiones, pues que tampoco debería de ejercer el liderazgo de una nación o de una sociedad como se ha ejercido. Recordemos simplemente esa persona que ejerció unos determinados cargos y que sigue ejerciéndolos y que dijo que como mucho en el COVID habría 1 o 2 casos en España. Pues, ¿qué queréis que os digamos? A veces un poquito de prudencia resulta conveniente. Y el no alarmar a la gente no tiene nada que ver con el derecho que tiene el ciudadano a que se le informe de una manera solvente respecto a los problemas con los cuales se pueden dar. Y es lo que nos habla la película. La película, tenemos unos científicos que están tratando de informar de una situación catastrófica, de tratar de proponer unos medios y a los cuales poco más o menos los acaban tirando en una cuneta. Es decir, el ciudadano tiene el derecho a ser informado de la gravedad de una situación, pero sin necesidad de estridencias, porque somos una sociedad, al menos en Occidente, que creo, o al menos espero, que somos lo suficientemente madura para poder afrontar determinadas circunstancias. Me ha llamado la atención, precisamente viendo esta película, el hecho... Y es cierto, vivimos en una sociedad muy superficial, muy pendientes de los móviles, muy pendientes de la cosmética, de la estética de uno, de los intereses, puros intereses de todo tipo, intereses
a nivel pues laboral, político, en fin. Y es la sociedad pura la que estamos viviendo. Ante eso, puede ganar ese raciocinio y dejar a un lado todo eso, para una lucha en común contra, por ejemplo, ahora el virus u otra catástrofe que pueda ocurrir. Pues mira, Fernando, yo lo veo desde complicado. Desde el momento, y permitirme una simple frase, una simple cosa, desde el momento que ahora mismo en la educación de los niños pequeños parece que decirle no a un niño le vas a causar un trauma, tenemos un problema. Porque hay que aprender a convivir con los problemas y con un cierto grado de frustración desde pequeñito. Y a un niño que se le ponen límites y se le dice no cuando tiene un capricho, ese niño con el paso del tiempo se convertirá en un adulto muchísimo más serio y más responsable que si simplemente por callar la boca le tienen con una tablet o simplemente le están dejando hacer lo que quiera. También solamente hay que ver el tema de el paso de un curso a otro con suspenso. O sea, es que yo me quedo realmente alucinado. O sea, yo no estoy premiando el esfuerzo. No se trata de que crees ningún complejo psicológico porque alguien saque un 10 y tú saques un 6. A lo mejor hay otra materia que es al revés. O sea, aquí se están creando una masa de borregos, con perdón de la expresión, y que además ellos con el tiempo quieren ser, hoy todo el mundo joven quieren ser influencers, pero sin cultura, con mucho músculo, pero sin una cultura, porque claro, luego salen en televisión y se llevan 50 o 60 mil euros por semana, ¿no? Cuando hay que valorar, pues tú, José, el esfuerzo. Oye, hombre, hay programas de ciertas cadenas que no ayudan mucho, ¿no? En ese sentido, la telebasura que hay. Es asombroso, ¿no? Como la gente, eso, además... Es que luego la gente trata, digamos, imitar. Yo, por ejemplo, hace poco me mandaron una carta, gente joven, pero joven de unos 30 años, musculosos y tal, donde decían que mi empresa era una sinvergüenza, pero con M y con B, por cobrar una serie de comisiones y tal y cual, ¿no? Y yo pensé que era gente que no había estudiado, cuando gente que se ha estudiado, pero sinvergüenza con M y con B. O sea, yo realmente era alucinante. Y tú pensabas que sería alguien, en fin, alguien mayor que no había podido escribir, ¿no? Y hay gente joven que viene aquí a entregarte atención al cliente, eso, y entonces, claro, tú dices, no puede ser. Si es que lo que haces es que, ¿cómo puede ser que alguien pase el curso con 3 asignaturas o con 4 suspensas? Eso es imposible. Ya el nivel es bajo, pues ya entonces ya vamos a eso, vamos a aborregar a la gente para poder, digamos, dominarla en un futuro. Se trata de que ellos tengan como fin o como meta el fin de semana. O sea, es la meta. Y el fin de semana yo me pongo hasta la cabeza, lo que sea, y disfruto. Ya el lunes pasa, digamos, el sueño y vuelvo otra vez a la realidad, que es el mundo que hay, el que me ha tocado, y punto. Es lo que la gente joven, digamos, piensa. Luego hablas con ellos de vez en cuando y abre los ojos de vez en cuando. Yo, por circunstancias, pues bueno. La gente joven y la gente mayor también. Y a veces le abro un poco los ojos, ¿no? La gente joven y la gente mayor, ¿no, Juan G? Sí, bueno, sí, pero la también gente mayor, se han acomodado la gente mucho. mayor todavía, mira, la gente mayor todavía... se han acomodado mucho también, muchos. Sí, pero lo peor es, no todo, ya digo que hay, digamos, ejemplos, pero lo que dice José, el esfuerzo debería, digamos, de premiarse. O sea, voy a repetir, es que yo creo que es un error que eso de que si te han puesto un 0 es que no has estudiado. Y ya está, no tienes por qué pasar ese curso sin saber nada de una materia. Y el resto encima te la han soplado, la has copiado, o lo que sea. O sea, eso se está creando. Pero yo pienso que el propio sistema alimenta eso, porque no es normal lo que está pasando, ¿no? Noelia. Yo creo que, bueno, a lo mejor ahora por el sistema de educación que hay, pero siempre yo creo mucho en la gente joven. Es decir, no hay que perder la esperanza en la gente joven. No estamos hablando. La gente joven, creo que habrá muchos a los que estén todo el día borrachos, pero bueno, es que antes también lo sabía, lo que pasa es que a lo mejor no salían en la tele haciendo botellón, ¿no?
Y siempre ha habido gente que ahora ve Sálvame, pero antes estaban los bares hartos de chatos de vino echando las cartas y no quería saber absolutamente nada más que ver la vida pasar, ¿no? Ese típico comentario de mientras tenga mi cafecito, mi chato de vino y mi paquete de tabaco, a mí me da igual todo. Eso yo creo que siempre ha existido. Ahora que el quedarte dormido o el no mirar a los lados, que me decía antes, sea un móvil o un programa en la tele, como tú decías antes, Noelia, el acceso rápido a la información, las nuevas tecnologías, Internet, YouTube, los youtubers nuevos que están saliendo. Lo ponen más de manifiesto, ¿no? Pero siempre ha habido, y en ese sentido sí que yo creo que ahora, o al menos a mí, yo a la gente, vamos a ver, yo cuando tenía 18 años, para hablar con gente de historia era la rarita. Éramos 4. Y ahora, en cambio, puedes hablar con gente joven, hombre, por lo menos, digamos que algo, porque ahora, digamos que aunque el sistema educativo haya empeorado, de la cantidad, como ahora puede estudiar todo el mundo, antes no. Yo me acuerdo que amigos míos pues tenían que trabajar y tenían que dejar los estudios y no podían seguir estudiando. Entonces, de la cantidad, pues es verdad que, bueno, pues ahora a lo mejor es con menos esfuerzo, también lo tienen todo. Un arma de doble filo. Son chicos que con 18 años han estado 1 año y medio casi metido en casa y salen con mascarillas. Es decir, es que también, ojo, es que tampoco todo está siendo tan fácil para ellos en ese sentido, ¿eh? O sea, les ha tocado una sociedad con muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, ¿eh? Sí, por ejemplo, la gente que en el 2008 le pilló la gran crisis con 26 años, ahora tienen cerca de casi 40 y han tenido prácticamente, mucha gente no han tenido un empleo estable y siguen en su casa o se han ido a vivir juntos con una pareja pagando un superalquiler y no han podido formar familia, ¿no? También conozco gente así, sí tiene razón en el sentido, ¿no? De que le ha tocado a los pobres, le llaman ellos se autodenominan la generación de las 3 crisis, ¿no? Y bueno, pues también hay que tener en cuenta eso, pero bueno, también yo me acuerdo de mi abuela que de joven perdió un hermano en la guerra de África, luego perdió a su familia en la guerra civil a gran parte y luego hijos en la posguerra, ¿no? Y siguieron para adelante, ¿no? O sea que también las abuelas también en esa generación pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, yo qué sé, la vida es así, la vida como tiene bien decía digamos, José momentos Zor, malos más que momentos buenos, ¿eh? Ciclos, y ahora estamos en un ciclo realmente malo, pero bueno, hay que pasarlo. hay que superarlo. Ahora por ejemplo, gente, militares, amigos míos que han estado en África, dicen, tú vas a Ruanda o vas por ahí a Guinea y los niños están siempre riéndose y cantando. Y a lo mejor son huérfanos y a lo mejor han pasado enfermedades. Eso sí, en esos sitios siempre hay o una monja o un cura. O sea, lo digo para que en los sitios donde no hay nadie, en la zona cólera del Perú y tal, donde no va nadie, siempre hay o una monja o un cura, o unos cascos azules españoles, y siempre ves a los niños riéndose, siempre. José iba a decir algo, José. No, le iba a decir a Juan G. José, bueno. Que esta persona amiga suya le faltaba solamente ser del Atleti, porque vamos. Bueno, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en lo siguiente, y es que si hay algo que ha salvado a las diferentes sociedades y civilizaciones de la humanidad, ha sido la unión, no la desunión. Y sobre todo, pues aquella famosa frase del frontispicio del templo de Apolo en Delfos, el Noscete ipsum, el conócete a ti mismo. Desde el momento en que tú dedicas regularmente un tiempo y una energía a conocerte a ti mismo, empiezas a reconocerte también en los demás, y en la medida en que te reconoces también en los demás, te das cuenta de que tú por ti solo no eres nada ni nadie, que necesitas también a los otros, porque somos seres eminentemente sociales. El ser humano
ha prosperado precisamente gracias a su sociabilidad, a que es un ser gregario, y eso es un elemento fundamental de la cultura y de la civilización tal y como la conocemos. Luego, ¿cuál es la gran medicina para estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir? Y que, por cierto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero se está atacando, yo no sé si de manera directa o indirecta, a todo aquello que significa la unión, la fraternidad, la relación social, el acercamiento al otro. Me da igual que sea un partido de fútbol o sean las reuniones de la iglesia o sea la hermandad de los no sé cuántos, da igual. Todo aquello que contribuye a la unión y al acercamiento de unos seres humanos hacia otros, eso nos hace mejores y hace que las sociedades sean mejores. Y desde el momento en que yo soy capaz de superar mi diferencia con el otro y admitirlo como algo normal, no todos debemos ni tenemos por qué pensar siempre lo mismo, al contrario, lo que sucede es que tu discrepancia a mí me puede enriquecer y que entre como tú ves las cosas y como yo las veo y como las ve el otro, podemos elaborar una mejor visión acerca de la realidad. Eso es lo que nos hace prosperar como sociedades. Y esa yo creo que es la gran medicina que nos tenemos que empezar a aplicar desde ya si no queremos perder el rumbo, el norte y caer en la más absoluta depresión, que es lo que está sucediendo en estos tiempos. Verse y reconocerse en el otro, la unión, lo que, como dicen los budistas, la compasión por el resto de los seres, por las demás personas y trabajar juntos por salir adelante de esta situación, entre comillas, oscura que nos ha tocado vivir. Pues sí, es momento de pensar en ello. Y bueno, entre otras cosas es momento de pensar en ello también porque tampoco nos queda mucho tiempo de programa y es momento de pensar en esas conclusiones, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para salir de todo esto? Y ya, bueno, ya no a grandes rasgos, sino incluso a pequeños rasgos, quiero decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar nosotros, cada uno de los que estamos escuchando este programa, qué podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar a salir adelante de todo esto que nos está pasando? Pues con los pequeños gestos, simplemente siendo amable, sonriendo, ayudando a un vecino mayor que no hayamos visto en días en el portal, preguntándole. Es decir, los grandes cambios muchas veces el ciudadano no puede hacerlo, escapan a su alcance, pero a veces pequeñas cosas como simplemente un poco de amabilidad puede ayudar a cambiar las cosas. Y, por supuesto, trabajándonos nosotros y tratando de ser mejores, leer más y reflexionar más sobre lo que tenemos y ver todo lo que nos rodea. Y aquella gente, bueno, hay gente que se ha aprovechado de toda esta situación, de una situación pues de auténtico pánico, literalmente, para adinerarse, ¿no? A esa gente no le puedes decir, oye, pórtate bien, tal, van a su puro interés. No, mira, hoy ha salido, por ejemplo, en las noticias de Telemadrid, han cogido a la madre de un ciudadano que trabaja en un centro de salud y se dedica a robar los test y los vende en una página de anuncios. Los test de antígenos de los cuales escasea. Pues lo que hay que hacer es que a esa persona habría que aplicarle todo el peso de la ley. Es decir, en tiempos de crisis, aquellas personas que abusan y sobre todo que roban, corruptos y especialmente aquellos que abusan de la generosidad de los demás, a ese tipo de individuos hay que laminarlos. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene también derecho a defenderse. Y porque si el malo triunfa, lo que hace es que el bueno se replantee su propia actitud. Yo, por ejemplo, estoy con José de... perdón. No, sí, Jorge. ¿Noelia? No, pues muy parecido a lo que ha dicho José. Yo creo que cada uno tenemos que asumir una responsabilidad colectiva y una responsabilidad individual en nuestra parcela, en nuestro terreno. Y al albur del título de la película, pues eso, que miremos
enfrente lo que tenemos, que miremos el camino, que miremos para atrás, para ver muchas veces lo que dejamos o a quién estamos pisando, que miremos a los lados también para echar una sonrisa y también para arriba, que miremos mucho para arriba para ver lo pequeños que somos y que la vida, buena o mala, pues solo tenemos una y vamos a intentar ser lo mejor posible y hacer intentar que tenemos al lado. Efectivamente. Hay que mirar hacia arriba y también darnos cuenta de los pequeños que somos y que también nos podemos quedar sin planeta en cualquier momento, ojo. Porque no dejan de llegar, pues, incluso noticias de los típicos asteroides, como en la propia película se propone, ¿no? Por ejemplo, aquí acabo de recoger uno que dice que el quinto asteroide más peligroso podría impactar sobre la Tierra el 6 de mayo. Y lo ha informado el Sistema Sentry de la NASA y la Agencia Espacial de Norteamérica. Esto no es una broma. En fin, que bueno, noticias estas hay. Y hay que tenerlo todo en cuenta. No hay que descartar ninguna catástrofe porque nos está ocurriendo ahora lo de la pandemia, pero antes pasó también en Rusia con otro asteroide. En fin, son noticias que cualquier hecho de estos puede acabar con nosotros, con media humanidad. Entonces, ante esto, pues se requiere sobre todo que la humanidad esté unida, ¿no? Esté unida y actuemos en conjunto, no actuemos cada uno por su propio interés, porque así no vamos a ningún lado. Yo estoy con los compañeros, con Noé y con José, sobre el tema este de bueno, valorar lo que tenemos. Yo, por ejemplo, estos 2 veranos, el bañarme en el mar, que lo tengo, digamos, cerca, lo he valorado muchísimo más, ¿no? Aquí en Murcia lo tenemos mucho más a mano, e incluso me he bañado en diciembre, no hace mucho, ¿no? Y bueno, ver, por ejemplo, sí me ha gustado ver mucho las estrellas, los pájaros, valorar esas cosas, en mi caso, ha sido más, y pienso que también mucha gente piensa así. Y sobre los gestos, digamos, amables, pues la verdad que sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando atiendo a gente. Hay gente, ¿sabes? Esta pandemia ha dejado a mucha gente sola, sobre todo a muchas mujeres mayores solas. Entonces, yo me acuerdo cuando van, por ejemplo, allí a la entidad financiera en la que trabajo, que el cajero no lo entiende ni se agobian, pues yo salgo y le digo, señora, esto usted es como un guisado. Usted lo mete poco a poco, el condimento, le da aquí al botón, boom, boom. Y la mujer, yo pienso que le hago un pequeño gesto que saca a lo mejor 40 o 50 euros, que la mujer no sabe hacerlo, porque a lo mejor tiene 75 años y antes lo está todo su marido, ¿no? Y ese pequeño gesto, bueno, y si es un caballero, le digo, esto es como un toro. Primero hay que esperar que el toro tal, que a ver si entra por el pitón izquierdo, por el pitón derecho, le da la sartén aquí, boom, continuar, y ya está, arreglado, porque la gente mayor le molesta sacar dinero al cajero, quieren, digamos, estar en ventanilla, cuando ahora las órdenes que hay era tener prácticamente a nadie de ventanilla, ¿no? Ese pequeño gesto de que seas amable con alguien, en este caso o en otros casos, pues yo pienso que también poco a poco vamos a decir, esas pequeñas granillos, pues se va a construir al final una montaña, ¿no? Y pienso que eso es la esperanza que hay, que poco a poco hagamos entre todos esto, digamos, lo mejor posible, ¿no? Porque esto pasará, yo qué sé, tarde o temprano pasará. ¿Pasará? Esa es la pregunta. Porque yo creo que sí, que pasará. Y me ha gustado mucho esto que ha dicho Noé varias veces, de que sepamos mirar hacia los lados, pero también hacia arriba. Fijaos que cuando estamos depresivos, todos hemos tenido alguna vez algún periodo en que hemos estado bajos. ¿Qué nos pasa? Pues que hacemos este gesto, nos ponemos cabizbajos, miramos hacia abajo, se nos espachurran las expresiones de la cara, vale, pues simplemente con hacer un gesto de mirar hacia arriba, si tenemos por encima, si es de noche, la luz de las estrellas o tenemos el sol, solo con ese gesto de mirar hacia arriba, ya nuestros neurotransmisores cambian interiormente. Nuestro estado de ánimo de manera inmediata está produciendo un cambio hacia positivo. La glándula timo empieza a secretar en el momento que miramos hacia arriba y nos expandimos posturalmente hacia adelante. Fijaos de qué forma tan sencilla y tan bonita uno puede paliar estos estados de ánimo que se nos están induciendo por todos los medios
a partir de ahora. Mirar a las estrellas o mirar al cielo si es de día, salir a pasear, guardando eso sí, las distancias de seguridad, pero si podemos ir al campo, a la naturaleza, que es la gran sanadora, que nos dé el aire fresco, que nos dé el sol sobre la piel para que generemos vitamina D, que es un antidepresivo natural maravilloso. Todas estas pequeñas cosas, si las hacemos y además las hacemos en compañía de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de las personas a las que queremos, todavía se disfrutan y se dispara exponencialmente el disfrute que podemos tener cuando estas cosas las hacemos con personas a las que les tenemos aprecios o son simplemente amigos. Así que tenemos a nuestro alcance cosas muy sencillas, muy fáciles de hacer, que nos pueden ayudar y que sin duda nos van a ayudar a seguir adelante. Yo quiero tener esperanza y pensar que sí, que vamos a salir de esto, como en tantas veces la humanidad pues ha salido de atolladeros a veces graves y oscuros, pero aquí estamos y aquí seguimos. Pues, ¿alguna última conclusión, José Sevilla? ¿Últimas palabras? Nada, como han dicho los compañeros, todo esto pasará y que la forma de que pase es salir unidos como sociedad con todos los problemas que hay, pero para salir unidos todos tenemos que apechugar con nuestras obligaciones, nuestra responsabilidad y tratar de ayudar. Pues queridos amigos, muchísimas gracias, José de Zor. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí esta noche. Y bueno, y te invitamos también a que en cualquier momento pues vuelvas otra vez a este programa y nada, y podamos disfrutar con tu compañía. Muchas gracias, ha sido un honor y seguro que alguna noche me animaré y volveré a estar con vosotros, y un gran abrazo a todos los oyentes de este espacio tan bonito y tan constructivo. Muy bien, vamos a recordar antes de despedirnos que los radioyentes, los espectadores, porque este programa se está emitiendo en Azul FM Radio, también online para todo el mundo y en YouTube. Luego lo subimos a iVoox, donde también tenemos ahí todos nuestros programas. Y bueno, nos podéis contactar en nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También lo podéis hacer dejándonos mensajes en nuestras redes sociales, tanto en iVoox, en YouTube, en Facebook, que tenemos ahí nuestro grupo de Facebook y nuestra página de Facebook. Pues podéis dejarnos ahí mensajes. Y por otro lado, apoyarnos porque podéis darle al like en YouTube, podéis suscribiros tanto en YouTube como en iVoox, y por supuesto os podéis hacer fan del Candelabro en iVoox. Ahí estamos ya con nuevas secciones. Ya comenzamos a primeros de año con una nueva sección, y ahora precisamente esta semana también comenzamos con otra nueva sección, y secciones súper interesantísimas. Y bueno, además estamos regalando todas las semanas libros a quienes participan en un juego que todas las semanas unas preguntas que todas las semanas estamos realizando. Entonces, lo dicho, la verdad es que tenemos ahí muchas cosillas que vamos moviendo en esta comunidad fan del Candelabro en iVoox, y os podéis unir a ella en cualquier momento. Apoyarnos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar, y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. El despertar de la conciencia. Un espacio de Rubén Legidos. Buenas noches a todos los oyentes del programa El Candelabro. Estamos aquí en una nueva sección llamada El despertar de la conciencia. En el día de hoy vamos a hacer un programa en abierto para que podáis conocer esta sección, pero de ahora en adelante todos los fans en iVoox del programa El Candelabro podréis seguir esta sección exclusiva para todos vosotros. Entonces, ¿a qué os invito? Os invito a que podáis suscribiros y haceros fan del Candelabro en iVoox, en esta plataforma en la que veremos esta sección. El día de hoy vamos a hablar, o vamos a dividir el programa o la sección en 3 partes. La primera parte es una presentación de en qué consiste el despertar de la conciencia. Una segunda sección muy breve será
¿quién soy yo? Me presentaré. Y lo tercero será una reflexión sobre, aprovechando que en el programa del Candelabro van a hablar de la película No mires hacia arriba, hablaremos también sobre esto. Entonces, ¿qué es el despertar de la conciencia? Bueno, el despertar de la conciencia se erige o es un espacio en el que conjuntamente, tanto los oyentes como todo el equipo del Candelabro, vamos a utilizar el método mayéutico, el método socrático, es decir, una serie de preguntas sobre verdades que se consideran a priori o normalmente como fundamentales, esenciales o aceptadas para reflexionar. No quiere decir que sean falsas, sino simplemente nos va a ayudar a ahondar, a buscar fundamento y a forjar una opinión más esencial sobre todas estas cuestiones. Por lo tanto, el programa no se erige como si fuese una declaración de principios, ni siquiera vamos a hablar de nuestro pensamiento ni de nuestros postulados, sino simplemente vamos a hacer un ejercicio conjunto de reflexión. Por eso, el despertar de la conciencia es un diálogo entre el oyente y el equipo del Candelabro, en el que vamos a intentar despertar algunos asuntos o algunas cuestiones de nuestra propia conciencia. Por eso os invito a todos los que podáis seguir esta sección, a que podáis escribir diferentes correos, que podáis dar vuestras opiniones libremente, en el que desde el respeto y desde la comprensión de cómo se fundamenta este espacio, que es desde la reflexión y no desde nuestras opiniones personales, podamos dialogar para fundamentar y crecer en el conocimiento pues, de todo lo que nos rodea. Entonces, el programa va a tener una estructura muy sencilla. Vamos a partir de un evento cultural, a partir de un cuadro, a partir de una canción, a partir de una película, a partir de una noticia, incluso cosas que vosotros os intriguen, que digáis que queréis que veamos, pues vamos a hacer una serie de preguntas para reflexionar conjuntamente. No vamos a dejar nada cerrado, vamos a simplemente ejercitar la mente. Como decía aquel filósofo, pensar no duele. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio intelectual de reflexión conjunta. Bueno, ¿quién soy yo? Esto es sencillo. Yo soy Rubén Legidos, conocido como el Reverendo Legidos o el Reverendo Rubén Legidos. Soy sacerdote, presbítero, reverendo, pastor, como lo quieran decir, de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunidad Anglicana en España. Y aparte de esto, de mis funciones pastorales dentro de la Iglesia, llevo la sección de publicación de Ediciones Matrioska. Ediciones Matrioska, como muchos sabrán, pertenece o patrocina también el programa del Candelabro, en el que muchos de nuestros libros se sortean y pueden ser adquiridos en nuestra página web o poniéndose en contacto con el Candelabro. Así que les invito a poder visitar nuestra página web de edicionesmatrioska.es para conocer un poquito más nuestra obra o nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias y vamos a empezar con esta nueva sección en la que el Candelabro nos ha permitido estar con todos ustedes y agradecemos a Fernando Muyor que haya pensado en mí para poder dirigir este programa, que espero que sea muy enriquecedor para todos. Entonces, aprovechando que hoy van a hablar de la película No mires hacia arriba, vamos a hablar de diferentes cuestiones, pero fundamentalmente de una. Bueno, ¿qué es esta película? Bueno, esta película, para los que no la han visto, la pueden encontrar en la plataforma Netflix. Es una película cómica, una película irónica, una película sarcástica, que reflexiona sobre diversos temas, pues el poder, por ejemplo, de la prensa, el poder de los medios, reflexiona sobre el poder político, reflexiona sobre la ciencia, reflexiona sobre miles de cosas. Pero principalmente lo que también reflexiona, y es lo que a nosotros nos interesa hoy, es la falta de cohesión social o cómo la sociedad no se pone de acuerdo ni siquiera a veces en lo más básico. Todo esto lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia. Hemos visto negacionistas, que en la película también sale, los que no miran hacia arriba, los que miran hacia arriba. Bueno, pues incluso a veces la base de la película apunta hacia cómo hemos afrontado como sociedad el COVID. Bueno, pues lo que nos interesa es esa falta de cohesión social y esa falta de unidad, a veces como mayorías, para afrontar diferentes cosas. ¿Y en qué quiero extrapolar
esta cuestión de la película? Bueno, esta cuestión de la película la quiero extrapolar a la democracia. Para muchos de nosotros, el sistema democrático es el mejor que se ha inventado por el hombre. Es un espacio donde todos podemos opinar libremente, donde todos podemos votar, elegir, y es un espacio de libertad. Obviamente, la democracia, comparada con sistemas políticos en donde hay una dictadura o una monarquía absoluta, la democracia aparece elegida como lo mejor y ese espacio de libertad para todos nosotros, en donde todos somos iguales y todos podemos elegir. Pero claro, la pregunta fundamental es si la democracia es el mejor sistema sociopolítico con el que nos podemos organizar. Si es quizás la mejor manera y quizás no tiene fallos, digamos. Bueno, no debemos de olvidar que por medio de la democracia, por ejemplo, Hitler llegó al poder. Es decir, la mayoría de personas le votó. Por lo tanto, ¿en qué consiste el poder de la democracia? El poder de la democracia consiste básicamente en el poder de las mayorías. Es decir, ponerse de acuerdo las mayorías en algo. Bien, la pregunta que nos haremos hoy es si la mayoría de la gente estamos comprometidos con la democracia. No con un partido político en concreto, no con una ideología, sino con la democracia. La democracia, para funcionar, no basta simplemente con estar instaurada en un partido o en un país, sino que la democracia, para funcionar, debe de fundamentarse en el votante y en los políticos. La democracia tiene una doble dirección, una dirección política y una dirección del votante. Ahora bien, la democracia por sí sola no funciona. La democracia funciona cuando existe una ética democrática, es decir, cuando el votante elige libremente, pero comprometido y con responsabilidad frente a lo que elige. Mucha gente elige quizás por motivos emocionales, es decir, pues por ejemplo, por su historia familiar, quizás, por ejemplo, en la guerra civil uno sufrió un daño de un bando, otro de otro, y entonces está comprometido con una cosa o con otra. Otros eligen quizás porque están comprometidos siempre con los mismos principios o porque este político le parece guapo. Entonces, muchas veces la democracia o las elecciones democráticas no se están basando en una ética o una responsabilidad del votante, sino en principios inconscientes o más o menos conscientes en los que el votante elige por diversos motivos. Si bien es lícito que todos estos motivos existan, porque son parte de las dimensiones que constituyen nuestra dimensión como ser humano, la pregunta es si realmente esto es ético y constituye que estemos haciendo una sociedad mejor. Si la democracia es la mejor manera que el hombre ha encontrado para organizarse, la democracia, por supuesto, como proyección de la naturaleza humana no es perfecta, necesita una perfección y un perfeccionamiento histórico. Y este perfeccionamiento histórico se tiene que hacer por medio de la responsabilidad del votante. En la película vemos que la gente no es capaz de poner sentido común. Es decir, lo que impera en la sociedad a veces es el absurdo, o quizás dimensiones no conscientes o dimensiones inconscientes que promulgan todo o que motivan el colectivo o el inconsciente colectivo del grupo. Por ello, hoy desde el despertar de la conciencia pregunto, ¿cómo podemos realmente hacer de la democracia algo ético? ¿Cómo podemos promulgar que la democracia sea tanto ética para los políticos que la ejercen o que la lideran, como para el votante que elige? Por ello, os invito a todos los oyentes a que podáis dar vuestra opinión. Es decir, ¿cómo puede existir una ética de la democracia que haga que la democracia realmente sea ese espacio de libertad? Y ese es el programa de hoy. Si la mayoría no fue capaz de ponerse de acuerdo en la película por ese meteorito y ese hecho científico que venía,
a veces nos podemos poner de acuerdo, podríamos ponernos de acuerdo con lo que significa el bien común para todos. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en el Despertar de la Conciencia. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos, Noé, José Sevilla, Juan G. Caparrós y José de Zor. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a medianoche, en la madrugada del viernes al sábado, aquí en Azul FM Radio, en YouTube y luego en iVoox. Chao. Hasta luego. Hola, soy José Francisco Caparrós, creador de la Sintonía del Candelabro, y desde aquí os envío un cordial saludo y aprovecho para invitaros a escuchar mi proyecto de música ambient y cinemática Neuromanter, un sonido alternativo para un público alternativo.